Bendiciones, hermanos, bienvenidos una vez más al Seminario Teológico Talmid. Y hoy día estamos estudiando en estos días la disciplina, la rama de Teología del Nuevo Testamento. Y aquí estamos con la clase número 1. Vamos a empezar hoy día hablando qué es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia cristiana que conserva por escrito el testimonio sobre Jesús de Nazaret, testimonio que proviene de los apóstoles de Jesús, que la iglesia guiada por el Espíritu retuvo como referencia y expresión fundamental de la revelación de Dios. Son los documentos que testimonian el momento fundador del hecho cristiano. El nombre del Nuevo Testamento, que quiere decir pacto o alianza, remonta al concepto hebreo berit, que también significa exactamente alianza y pacto, y apunta a la interpretación de la acción de Jesús, especialmente el sacrificio de su vida, como cumplimiento de la profecía de la nueva alianza según Jeremías. Y en Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 32, nosotros podemos leer de esta forma. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fue un esposo para ellos, declara el Señor. Observe que el profeta Jeremías ya había profetizado, según las palabras del Señor, el Señor hablando de que iba a hacer un nuevo pacto. Y el Nuevo Testamento es exactamente este nuevo pacto. El Nuevo Testamento puede ser considerado un reposicionamiento del marco referencial de la tradición escrita de Israel, que es el Antiguo Testamento. Y exactamente este escrito, el Antiguo Testamento, es el evento fundador de la conciencia israelita. De la misma forma, la actividad de Jesús es el evento fundador del cristianismo. En este reposicionamiento, las escrituras de Israel no pierden su validez, aunque fueron leídas en la perspectiva del nuevo evento fundador. Y ahí es algo bastante importante porque encontramos pastores, líderes, iglesias que enseñan que nosotros debemos nos concentrar, ficar exclusivamente en el Nuevo Testamento, que para nosotros interesa el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no interesa más. Y esto no es verdad porque es imposible entender y interpretar bien el Nuevo Testamento sin el conocimiento del Antiguo. Las referencias a escrituras que hay en el Nuevo Testamento son exactamente del Antiguo Testamento. Jesús mencionaba el Antiguo Testamento cuando hablaba de las escrituras y lo conocía bien. Entonces no podemos despreciar y ignorar las informaciones que están en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es antiguo en el sentido de primordial o de que vino primero y no de que no tenga más validad. Sin él, el Nuevo Testamento sería impensable. Es por esto que la iglesia incluye en sus escrituras a las de Israel. Jesús hablaba del lenguaje religioso de su pueblo, por lo tanto, del Antiguo Testamento. Rezaba los salmos, libros de oración y alabanzas del Antiguo Testamento. Él discutía con los escribas sobre cómo interpretar la Torá. En nombre de la justicia y del amor, relativizaba las prescripciones ritualísticas y radicalizaba las exigencias éticas, acentuando su base en el interior del corazón y su carácter universal sin discriminación.
Entonces, lo que Jesús hacía no era despreciar las escrituras que él conocía, o la Torá o el Antiguo Testamento. Lo que él hacía era simplemente mostrar para ellos que ellos estaban simplemente considerando la letra y no el espíritu de la ley. Y Jesús estaba se enfocando más allá de la letra en el espíritu, en el sentido, el objetivo de la ley para el pueblo. Para la conservación del Antiguo Testamento en la Biblia, fue fundamental el hecho de que ahí se encuentran las profecías, hechos o figuras del Antiguo Testamento que apuntan y que pueden ser interpretadas como prefiguraciones de Jesús, cuya obra entonces aparece como la plenitud de las Escrituras. Por eso el cristiano busca leer en el Antiguo Testamento aquello que hace surgir a Jesús. El Nuevo Testamento es el más antiguo testimonio de la cristianización de la fe en Jesús como Cristo o Mesías, Hijo de Dios y Salvador del mundo. No contiene una teología sistemática como la que fue desarrollada en los siglos posteriores. Es antes que nada una colección de testimonios extremadamente diversificados según los ambientes y las personalidades que los produjeron. Un aclaramiento aquí. ¿Por qué el Nuevo Testamento no contiene la teología sistemática? El Nuevo Testamento, por supuesto, contiene teología, pero cuando dice aquí que no contiene teología sistemática, es en el sentido de que la teología en el Nuevo Testamento no está organizada así como la estudiamos y conocemos en la teología sistemática. Entonces, la teología está esparcida por todo el Nuevo Testamento. En este sentido, se dice que en el Nuevo Testamento no hay teología sistemática en la forma como nosotros la conocemos como teología sistemática. O sea, toda la información de un tema, por ejemplo, sobre Dios, o sobre Jesús, o sobre el Espíritu Santo, están todas juntas, toda la información de la Biblia. Esto es la teología sistemática. La teología que hay en el Nuevo Testamento es teología que de Dios habla de todas estas cosas, pero no está concentrada en una única información, está esparcida por todo el Nuevo Testamento. No contamos con ningún documento original del Nuevo Testamento de la mano del propio autor. Los testigos textuales más próximos de los originales son los documentos escritos en papiro, materiales usados hasta el siglo III y IV después de Cristo, o de nuestra era, con fragmentos de prácticamente todas las partes del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos hace asistir al origen de la fe de los primeros discípulos y de las primeras comunidades cristianas en Jesús. Estos orígenes están inseparablemente vinculados a un determinado contexto cultural y histórico, que para la tradición cristiana forma parte de la encarnación, es decir, de la verdadera humanidad de Jesús, no solo biológicamente, sino que también histórica, social y culturalmente. El cristianismo no es, en primer lugar, un conjunto de simbolismos religiosos y o de máxima sabiduría universal y supratemporal, sino un evento situado en la historia y cómplice de la historia. Por eso, los escritos fundamentales del Nuevo Testamento son relatos de la actuación y la predicación de Jesús de Nazaret, cada uno a su modo. En realidad, narran la llegada al mundo de un nuevo paradigma que podemos llamar hecho cristiano, una nueva forma mental y práctica de considerar el mundo y vivir, organizarse en él, abiertos a una trascendencia en la que se ve en Jesús la revelación indicativa: yo soy el camino.
¿Qué es entonces, considerando todo lo que es el Nuevo Testamento, qué es teología y teología bíblica, que son cosas distintas? Teología se ha definido como el estudio en cuanto a Dios, el estudio cuyo propósito es mayor conocimiento de Dios. Teología es una palabra genérica que resume los varios esfuerzos del hombre de hablar en cuanto a Dios. La palabra teología es una palabra de origen griega y que significa específicamente estudio o conocimiento de Dios. Teo significa Dios y logía significa estudio, conocimiento. En una definición clásica, Tomás Aquino dice: teología es enseñada por Dios, enseña de Dios y conduce a Dios. Y esa definición de Tomás Aquino nos enseña y demuestra lo cuán es importante estudiar la teología. Si deseamos conocer a Dios, debemos conocer la teología porque ella es enseñada por Dios, enseña de Dios y conduce a Dios. Si una teología no produce esto en el ser humano, es simplemente filosofía. Y la teología tiene como objetivo que sea práctica, que sea viva en nuestras vidas. Teología siempre busca relacionar la fe con obras, la creencia con el comportamiento. La teología debe llevar a la obediencia y al compromiso. El hecho de hablar de una teología bíblica implica que de alguna forma esta teología está involucrada con la Biblia. Existe en el término teología bíblica 3 posibles sentidos. Teología bíblica puede referirse a aquella teología que tiene su raíz en la Biblia. Por ejemplo, la Reforma rechazó la autoridad de la tradición de la Iglesia sobre la teología a favor de la autoridad de la Biblia sobre la teología. O sea, si se está hablando de teología, y la Biblia es el libro que habla de Dios y teología es el estudio de Dios. Por tanto, la mayor autoridad para se hablar y estudiar teología tiene que ser la Biblia y no otras cosas. Teología bíblica puede referirse a la teología que la Biblia contiene. Esto fue el concepto de Gabler, quien insistió que la teología bíblica es una disciplina histórica y descriptiva. La tarea del teólogo bíblico es discernir y describir el contenido teológico de un autor, un grupo de libros o un periodo de tiempo. El movimiento de teología bíblica de este siglo presenta una tercera definición. Teología bíblica es una disciplina diferente de una teología del Antiguo Testamento o de teología del Nuevo Testamento. Teología bíblica es una disciplina distintivamente cristiana, una parte de la teología cristiana porque utiliza tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento como escritura. Y aquí para diferenciar lo que es teología de teología bíblica, es que la teología, podemos decir que se concentra simplemente en presentar la información y una interpretación de esta información como tal. La teología bíblica es más amplia porque no se preocupa simplemente en presentar una información o un conocimiento, sino que se preocupa en conocer y entender cómo se desarrolló, cómo se formó, cómo se dio este conocimiento o esta enseñanza. Entonces, y esto hace con que la interpretación sea más precisa de un texto bíblico. Entonces, la teología bíblica es más profunda y más amplia que la teología en sí. El acercamiento de la teología bíblica a las escrituras es único. La teología bíblica no es teología sistemática, por supuesto, o exégesis, ni es meramente una clasificación diferente del mismo material. Es una combinación
parcialmente histórica, parcialmente exegética, parcialmente crítica y parcialmente teológica. Por lo tanto, totalmente distintiva. Y ahí ya tenemos una clara percepción de cómo la teología bíblica es mucho más amplia y profunda, porque considera el contexto histórico en que una determinada palabra fue dicha o un determinado evento sucedió, considera la interpretación, el significado de las palabras, de la gramática, a la intención del autor en decir aquello. Es crítica también porque analiza varios factores, varios elementos, y es teológica, por supuesto, porque trata del conocimiento de Dios. Y por lo tanto, es distinta de todas las otras teologías. La teología bíblica se ocupa tanto en discutir discutir la razón como el contenido de lo escrito. O sea, no es simplemente el contenido, es el porqué del contenido, el cómo del contenido. No solamente examina el producto, sino investiga los procedimientos y presuposiciones que estuvieron en el acto de escribir las escrituras. Y esto ofrece una comprensión mucho más profunda, amplia y mejor, por supuesto, más legítima, más verdadera de lo que está en la escritura. La palabra de Dios es vista en la forma en que fue revelada progresivamente. El todo es trazado en la forma en que Dios dio la Biblia, parte por parte. La perspectiva es la del marco histórico en el cual vino la verdad. La teología de la Biblia surge del pensamiento de los autores, como se ve en sus escritos. Nunca se es impuesta sobre los escritos. La teología bíblica, entonces, es esa rama de la ciencia teológica que trata sistemáticamente con el progreso históricamente condicionado de la autorrevelación de Dios, como se deposita en la Biblia. La teología bíblica tiene 4 características principales. Primero, los resultados de esta investigación deben ser presentados de una forma sistemática. Afirmar que la teología bíblica debe ser sistematizada no quiere decir que la identificamos con la teología sistemática, sino que significa que cualquier cosa que sea no es formulada de forma desordenada. La segunda característica de la teología bíblica es que se distingue de otros estudios bíblicos. La teología bíblica presta atención cuidadosa al hecho de que la revelación tomó forma en la historia. Este énfasis histórico, aunque importante en la teología bíblica, tampoco constituye un menosprecio del hecho de que, aunque la revelación pudo haber sido condicionada por circunstancias históricas, fue dada en palabras. Este estudio del condicionamiento histórico de la doctrina es una énfasis principal en la teología bíblica. Entonces podemos decir seguramente que la teología bíblica es bastante equilibrada, porque sabemos perfectamente que hay muchos teólogos y estudiantes, estudiosos, que se preocupan solamente con el contexto histórico y todo su énfasis y toda su importancia está en la historia, en los hechos históricos, y desconsideran la inspiración o la revelación de la palabra. Y hay otros que, por otro lado, consideran solamente la inspiración y la revelación de la palabra, solamente consideran lo que está escrito y olvidam y desconsideran todo el hecho histórico, el contexto histórico en que está involucrado en estos escritos. La teología bíblica hace exactamente
el medio término, podríamos decir, porque considera la inspiración, la revelación, la palabra escrita y considera el contexto histórico en que esta revelación y esta palabra fue producida. Entonces, es mucho más equilibrada y fidedigna. La tercera característica de la teología bíblica también es distintiva porque concierne en la progresividad de la revelación. Y esta es una característica bien específica de la teología bíblica. Cuando estudiamos la teología bíblica del Antiguo Testamento, aprendemos que Dios se fue revelando a lo largo de la historia progresivamente y fue revelando también su plan para salvar a los hombres progresivamente. Entonces, esa revelación progresiva también está presente cuando tratamos de teología bíblica del Nuevo Testamento. Y esta es una característica. Dios no se reveló de una vez. Dios fue se revelando progresivamente, revelando su voluntad, sus propósitos, sus planes progresivamente. Y es esto que la teología bíblica considera. La teología bíblica investiga el progreso de la doctrina, no solo como fue revelada por los varios autores de la Biblia, sino también en las diferentes etapas de su desarrollo. La revelación no fue completada en un solo acto, sino fue revelada mediante una larga serie de hechos sucesivos y a través de las mentes y manos de muchos hombres de distintos trasfondos. La última característica de la teología bíblica es que la fuente de su doctrina es la Biblia. Esto no anula el uso de hechos históricos que pudieron venir de otras fuentes, sino que afirma que la doctrina que será sistematizada está fundada en las palabras de la Biblia. No todos los que escriben sobre este asunto aceptan la inspiración de las Escrituras ni su autoridad, pero todos reconocen que la teología bíblica no se ocupa de ningún otro medio de revelación, sino aquel que está fundado en la Biblia. La revelación está en la Biblia. Ahora, el entendimiento y la interpretación pueden ser hechos por medio de la comprensión utilizando otras fuentes, como la historia, la geografía, la arqueología y tantos otros, el idioma, etcétera, etcétera. El valor del estudio de la teología bíblica. La teología bíblica enfoca la doctrina en su contexto histórico. La teología bíblica enfatiza la subestructura teológica. La Biblia interpreta la Biblia y esta es la regla de oro de la hermenéutica. La teología bíblica ayuda a equilibrar la doctrina de la inspiración, que es la supervisión divina a instrumentos humanos. La teología bíblica produce un gran aprecio por la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se desarrolló la teología del Nuevo Testamento o la teología bíblica del Nuevo Testamento? Vamos a empezar por los inicios, por supuesto, y partimos de antes de la reforma, o sea, lo que llamamos de pre-reforma. Definimos la teología del Nuevo Testamento como la disciplina que busca resumir y sintetizar de forma coherente para el lector moderno el contenido de revelación en el texto del Nuevo Testamento, entendido a la luz del contexto de la cultura e historia del tiempo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene entonces revelación y por ende contiene teología. La iglesia de los primeros siglos no procuró escribir lo que se reconocería hoy día como una teología del Nuevo Testamento. La razón es que el Nuevo Testamento era comprensible para ellos. Su propio mundo no era muy remoto de la cultura e historia de aquellas del Nuevo Testamento. Entonces, cuando la iglesia empezó, por supuesto, no había Nuevo Testamento escrito. No. Había
los evangelios, habían algunos escritos, epístolas, y por supuesto había muchos otros escritos que no hacen parte del canon de la Biblia del Nuevo Testamento que conocemos hoy día. Había muchos escritos de personas que conocieron a Jesús, vivieron con Jesús y personas que fueron discípulos de los discípulos de Jesús. Un ejemplo de esto es el libro de la epístola de Judas que tenemos en el Nuevo Testamento y que menciona un escrito apócrifo, un libro apócrifo que es el libro de Enoch. Entonces encontramos que había muchos otros escritos y todos ellos eran utilizados por la iglesia en ese entonces. Y todos estos escritos no había una necesidad de escribir, de interpretar o de explicar estos escritos porque eran parte de la vida de ellos, eran las circunstancias que ellos estaban viviendo, entonces no había esta necesidad que hoy día nosotros tenemos para comprender el texto. La iglesia utilizaba el Nuevo Testamento para resolver problemas específicos que surgían en la iglesia y para enseñar. Al final del segundo siglo, la iglesia empieza a alegorizar el Nuevo Testamento. Orígenes vio 3 sentidos en las escrituras: un sentido literal, un sentido moral y un sentido espiritual. Y aquí entonces empieza un cambio en la forma como se se pasan a utilizar los escritos que había en aquel entonces. La iglesia medieval siguió desarrollando la teoría y práctica de la alegorización. En vez de los 3 sentidos, desarrolló 4 sentidos de interpretación. El sentido literal es el sentido superficial del texto, es lo que está escrito. El sentido moral o antropológico aplica el sentido literal al alma del creyente y a las virtudes cristianas. El sentido alegórico o figurativo aplica el sentido literal a Cristo y a su iglesia. Y el sentido escatológico o analógico aplica el sentido literal a las realidades celestiales y a nuestra esperanza en los últimos días. Entonces, en la iglesia medieval, un texto decía 4 cosas distintas al mismo tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo. Así, agua en un determinado pasaje dado puede referirse a 4 distintas cosas. Puede referirse a agua literalmente, puede referirse a la pureza cristiana, el sentido moral o antropológico, puede referirse al bautismo en el sentido alegórico o figurativo, muerte y resurrección, y puede referirse a la vida eterna en el sentido escatológico. Entonces no se consideraba lo que el texto, podemos decir lo que exclusivamente el texto deseaba decir. Los teólogos medievales usaron la Biblia para enseñar artes liberales y religiosas. En los siglos XII y XIII, los teólogos de la iglesia enfocaban su creatividad en la fabricación de suma teológica. ¿Y qué es suma teológica? El título suma significa resumen. Es importante porque la contribución principal de este periodo de la historia de la doctrina era el resumir y sistematizar y no desarrollar. Y esta es exactamente una gran diferencia porque el objetivo de la teología bíblica, y ahí la importancia también de la predicación expositiva, es de desarrollar el texto y no de desarrollar la enseñanza y no de resumirla. Y en la iglesia medieval, en el tiempo de la iglesia medieval, por supuesto la iglesia católica, el objetivo no era desarrollar y enseñar, era resumir, presentar una información en pocas palabras, podemos decir, y esto era el suficiente. Entonces, la gente se quedaba totalmente desinformada. Después, entonces, este contexto todo de falta de conocimiento, de
de no poder conocer y estudiar a la Biblia y todas las otras cosas que pasaron en ese entonces produjeron la reforma. Don Guthrie dice, antes de la reforma había poco interés o faltaba totalmente interés en la teología bíblica. Estudiar la Biblia era algo prohibido, no se podía. Aunque vemos teología bíblica parcialista antes de la reforma, la teología bíblica como una disciplina que reconocemos hoy no existía hasta el siglo XVIII. Entonces observamos también que es una ciencia bastante reciente, nueva. En gran parte, la reforma presentó nuevos acercamientos a las escrituras que posibilitaban exactamente el desarrollo de la teología bíblica. Entonces, vemos que esta fue otra gran contribución que la reforma dejó al mundo, la posibilidad de desarrollar la teología bíblica. Lutero contribuyó a la interpretación de las escrituras en tres formas. Primero, su principio de sola escritura trajo a la Biblia al centro de la teología. O sea, lo más importante de todo era la Biblia. Lo que estaba por encima de cualquier otra cosa era la Biblia. Y si uno iba a interpretar la Biblia, debería utilizar la Biblia. El rechazo de la autoridad exclusiva de la iglesia o de la tradición para la interpretación de la Biblia. Y enfatizó el principio hermenéutico de la interpretación literalista. Lutero no rechazaba la alegorización, sino basa la alegoría en el significado histórico del texto y el principio was Christum treibat. Es una expresión alemana que significa lo que trata de Cristo. O sea, debería se considerar el contexto histórico para la interpretación de la Biblia y también en qué sentido, en qué medida en este texto habla o apunta a Cristo. Toda la escritura debe señalar a Cristo, según Lutero. Otro teólogo, Cosseius, siguió las líneas del calvinismo y organizó esta armonía de la teología dogmática y la Biblia alrededor de un principio céntrico de la Biblia. Todas las otras ideas doctrinales deberían girar alrededor de este eje céntrico. El eje es el pacto. Enfatizó dos pactos, el pacto de obras que hizo Dios con Adán en su inocencia y el pacto de gracia que hizo Dios con el hombre caído. El pacto de gracia es dividido en el tiempo antes de la ley y el evangelio, ya que el pacto es esencialmente un concepto histórico, mostrando una serie de acciones divinas a través de las cuales Dios se relaciona con el hombre. La teología de Cosseius era esencialmente una teología histórica. El escolasticismo protestante se desarrolló en los años después de la Reforma. Aunque Lutero y Calvino basaron su teología radicalmente en una interpretación lingüística y histórica del texto bíblico, el escolasticismo protestante tenía una óptica más optimista que Lutero y Calvino en cuanto a la razón humana. La educación en los métodos lógicos de los griegos y la confianza en la razón humana de los escolásticos y las controversias teológicas de los años después de la Reforma son tres posibles factores en el desarrollo del escolasticismo protestante. El escolasticismo protestante empezó a desarrollar estos conceptos teológicos esenciales a través de unas sumas teológicas. Otra vez, lo que pasaba en la época de la Edad Media. El papel de los teólogos vino a ser la defensa de estos cuerpos de doctrina en vez del desarrollo de las bases teológicas de la Reforma. La teología bíblica del escolasticismo protestante vuelve a la exégesis de antes de la Reforma.
La razón de ser de la teología bíblica es apoyar y defender el dogma a través de textos de prueba. Este era el pensamiento de ellos. Entonces, lo que ellos decían, tenemos un cuerpo de doctrinas que para ellos esto era lo más importante, era la autoridad máxima, y se debería utilizar la Biblia simplemente para utilizar textos que comprobasen estas doctrinas. Y en verdad no debe ser así. Hoy día aún sucede así. Mucha gente quiere enseñar algo y busca en la Biblia textos que apoyen la idea que uno tiene y no enseña la Biblia como de hecho ella es y lo que de hecho ella dice. La teología del escolasticismo protestante se basa en el concepto que la teología dogmática de los reformadores contenía la interpretación correcta del cristianismo. Interpretaban los pasajes de acuerdo con el dogma. No había necesidad de distinguir entre Antiguo y Nuevo Testamento, ya que ambos podían apoyar un dogma específico. Este acercamiento no permitió que la Biblia fuese entendida por sí misma, ya que impuso sobre el pensamiento bíblico un sistema de dogmas. Sin embargo, dio inicio al interés en la teología bíblica. Creó como reacción la necesidad de estudiar el acercamiento metodológico que estuviera más ligado al texto y no a un sistema externo a la Biblia. Entonces, aunque no fue un hecho bueno, pero contribuyó para que la teología bíblica se desarrollara. La Iglesia Luterana Alemana del siglo XVII era abrumada por presiones de varios frentes. Y la tendencia teológica era de repetición y esterilidad y no de reflexión. El pietismo, que fue exactamente un movimiento, podemos decir como que un avivamiento dentro de la Iglesia luterana, procuraba regresar a los principios de la Reforma, enfatizando la religión personal validada por la experiencia del individuo. En Pia Desideria, que significa, era un documento, y esta palabra, esta expresión significa deseos piadosos para una reforma de la verdadera iglesia evangélica que sea agradable a Dios, de 1675. Entre 6 peticiones para una reforma, Spener, que era el líder de los pietistas, observó que la teología del escolasticismo protestante no tuvo su base en las escrituras. Pidió que la iglesia y la educación teológica volvieran a la palabra de Dios como centro de su vida y que sus ministros predicaran sermones que edificaran la iglesia en vez de discursos teológicos imprácticos. No obstante, el pietismo no era anti-intelectual y muchos a veces tienen dificultad en conciliar esas dos cosas. Piensan que si uno estudia y conoce, no puede ser un hombre espiritual o una mujer espiritual. O que si uno es espiritual, no necesita estudiar o tener conocimiento. No. El pietismo hacía exactamente unir las dos cosas. La parte espiritual y la parte racional del conocimiento y del entendimiento. Durante los primeros años de la Universidad de Halle, 1694 hasta 1720, varios profesores pietistas formaron parte de su facultad teológica. Entonces eran hombres que estudiaban, que conocían. El siglo XVIII corresponde generalmente al ciclo de las luces o del alumbramiento. Se caracterizó por el deseo de encontrar un entendimiento racional y superior para todo lo que existe. Su lema era sapere aude, que significa atrévete a usar la razón. El racionalismo de los siglos XVII y XVIII contribuyó al ambiente filosófico en que se formó el ciclo de las luces. El racionalismo creyó en la bondad esencial del hombre y destacó la razón humana
como la mayor fuente de conocimiento y así el criterio más importante de conocimiento. Esto llevó a los racionalistas a cuestionar todo lo sobrenatural, incluyendo el concepto de inspiración. En parte, como respuesta al racionalismo, la ortodoxia y el pietismo siguió la publicación de varias teologías bíblicas en el estilo del dicta probantia. La teología bíblica era base para la teología dogmática. Y en verdad debe ser, es de la teología bíblica que deben salir, brotar, surgir, nacer todas las otras teologías. Si no hay teología bíblica, es casi imposible que las otras teologías sean teologías de hecho. Otra vez mencionamos a Gabler, que dijo, teología bíblica posee un carácter histórico, transmite lo que los escritores sagrados pensaron sobre las cosas divinas. Teología dogmática, en cambio, posee un carácter didáctico, enseña lo que cada filósofo, cada teólogo filosofa de las cosas divinas de acuerdo a su capacidad, su tiempo, su edad, su lugar, su religión o su escuela. Propone una metodología que incluye 3 presuposiciones. Primera, el concepto de inspiración no entra en una teología bíblica, porque el Espíritu Santo no destruye los pensamientos del hombre. Lo que es importante en una teología bíblica es lo que el hombre autor pensó. Esto segundo el concepto de este escritor llamado Gabler. Segundo, la teología bíblica debe buscar comparar las varias ideas y descubrimientos de todos los autores bíblicos, utilizando los avances lingüísticos, históricos y literarios que estén al alcance del teólogo bíblico. Y tercero, los conceptos teológicos deben ser clasificados en los varios periodos de antigua y nueva religión, y así sabemos cuáles son las ideas que podemos incluir en la teología dogmática contemporánea y cuáles ideas no tienen validez para nuestros días. Entonces, según el concepto de Gabler, no todo lo que está en el Nuevo Testamento específicamente sería aplicable, sería útil para los tiempos modernos. Después de la popularización de las ideas de Gabler y Bauer, varias teologías bíblicas aparecen. Schleiermacher volvió a examinar uno de los elementos esenciales del protestantismo, la sola escritura de Lutero, ¿se acuerdan? Y la forma en que el cristianismo debe acercarse al Antiguo Testamento. Consideró que el cristianismo tuvo la misma relación con el judaísmo que tuvo con el mundo griego-romano. El cristianismo representa para ambos una transformación a algo totalmente nuevo. Ambos son igualmente removidos de Dios y necesitan a Jesucristo. En el medio del siglo XIX, las bases racionalistas de los acercamientos anteriores fueron atacados por distintos conservadores. A mediados del siglo XIX surge la escuela Heilgeschichte, es también una expresión alemana y significa más o menos como que historia sagrada, algo así. Asociado con Menkel, Beck, Bengel y Hoffman, 4 grandes teólogos. Encuentra en la Biblia el registro de las acciones salvíficas de Dios, quien busca redimir a la humanidad. Esta escuela también es llamada la escuela Erlangen. Acepta la inspiración y autoridad de la Biblia. La tarea de la teología bíblica es encontrar el lugar de cada autor bíblico en esta historia de la salvación. El liberalismo, como un programa teológico, tuvo su auge en los últimos años del siglo XIX. Los conservadores estaban interesados mayormente en reaccionar contra el liberalismo. El programa de liberalismo del tiempo buscaba interpretar la religión del Nuevo Testamento para la edad moderna
y tendía a rechazar la creencia religiosa que se basaba exclusivamente en la autoridad. Todos estos movimientos que surgieron, movimientos intelectuales y filosóficos y científicos, que surgieron después de la reforma, a partir de la reforma, encontramos que, de cierta manera, favorecieron y hicieron con que la necesidad de la teología bíblica fuera indispensable, porque empezaron a seguir por caminos y por vertientes que por fin se alejaban de la Biblia y que no consideraban la importancia de la Biblia como libro sagrado. Entonces, todo esto, el racionalismo, el liberalismo y tantos otros conceptos que surgieron, hicieron con que la teología bíblica fuera algo que los teólogos responsables deberían enfocar, no podrían más ignorar o olvidarse. La referencia del liberalismo por el método histórico crítico y su rechazo de autoridad tradicional llevó a varios liberales a cuestionar la validez de la teología bíblica. El gran problema que nosotros vamos siempre a encontrar en toda la historia, si usted se observa bien, va a ver que siempre los teólogos y los pensadores siempre se van a un lado, o mucho fuera de la Biblia o exclusivamente en la Biblia. No, o se considera más las cosas que están fuera de la Biblia, o se considera solamente las cosas que están en la Biblia sin considerar el contexto. Y lo que la teología bíblica hace, y la gran importancia de esa teología bíblica, es que ella considera las dos cosas. Considera la Biblia, el texto, la autoridad máxima, lo que está escrito, la inspiración y la revelación, y considera lo que está fuera de la Biblia, que es el contexto histórico, arqueológico y todas las otras informaciones que pueden ayudar a entender mejor este texto. Entonces, por eso la teología bíblica es algo tan importante para un estudiante y un predicador o alguien, un maestro que enseña la Biblia. El método histórico crítico se reconoció como necesario, pero insuficiente. Lleva al hombre hasta la teología bíblica, pero no satisface la necesidad de hacer teología. Bultmann, otro teólogo, era una figura de suma importancia en el estudio del Nuevo Testamento en el siglo XX. Su presupuesto consciente es reinterpretar al Nuevo Testamento en términos de la filosofía predominante del día, el existencialismo. Y ahí también hubo un problema. Bultmann responde al problema de la antítesis entre el método histórico crítico y la teología del Nuevo Testamento por dividir el Nuevo Testamento. Para Bultmann, apenas en Pablo y Juan encontramos teología. Esto es porque apenas Pablo y Juan son susceptibles al programa hermenéutico de desmitologización y así son comprensibles para los hombres modernos. El resto del Nuevo Testamento es tratado en términos puramente históricos. Entonces, para Bultmann, lo que vale simplemente son los escritos de Pablo y los escritos de Juan y nada más. El desarrollo de la teología bíblica desde 1920, después de Bultmann, difícilmente puede ser clasificado. Pero una cosa buena es que, a pesar de todas estas cosas que en su aspecto positivo contribuyeron para el desarrollo de la teología bíblica, hoy día podemos decir que mucho más teólogos y pensadores y iglesias están preocupados exactamente con la teología bíblica, que es lo que debe pautar nuestro estudio del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Y así finalizamos esta primera clase. Que Dios les bendiga y hasta
la próxima.